Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por este día más de congregación, de poder adorar juntos al Señor, poder vernos, compartir la comunión. Es maravilloso lo que el Señor nos regala cada domingo. Les invito en esta mañana que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro. Capítulo 4, vamos avanzando en la primera carta de Pedro. Y a poquito vamos llegando ya al último capítulo, si el Señor así en su gracia lo permite. Capítulo 4 de la primera carta de Pedro, y vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 12 al 19. Hoy vamos a ver un sermón que se titula Glorificando a Dios a través de nuestros padecimientos. El párrafo del cual se extrae es este, 1 Pedro 4, del 12 al 19. Dice así la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y desde aquí al final nos toca ver hoy. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Solamente a manera introductoria quiero que hagamos una unión de dos expresiones del párrafo, que en realidad es como que le ponen un paréntesis interpretativo al párrafo. Es la primera frase y el final. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esa es la primer cota interpretativa. Es el pedido de Dios a que los verdaderos no se impacten
por causa del sufrimiento que les toca vivir en este mundo, al ser parte del reino de Dios aquí en la tierra. Y la otra cota interpretativa es lo que dice al final, que en realidad es el que trae el sentido del párrafo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que en realidad, cuando unimos las cotas interpretativas, podríamos parafrasearlo de esta manera: hermano, si tú eres un hermano de Cristo, hijo del mismo Padre, tu sufrimiento es un diseño de Dios. Es parte de la salvación. El sermón va a contener un desarrollo de un punto y se titula El padecimiento evitable y la piedad en el padecimiento inevitable. Y evidentemente contiene todo el párrafo que hemos leído. Y mis amados, para conectar el párrafo actual con lo que Pedro nos dijo en el párrafo anterior, él viene enseñando en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Él de esta manera nos anima a recibir el tiempo de prueba como algo normal. Ser de Cristo es como un imán para el reino de las tinieblas. No soportan la esencia de la santidad. No soportan la esencia de la persona de Cristo. Y ese imán atrae la hostilidad, la persecución, el ataque, los insultos, las malas caras, las exclusiones, las conspiraciones, las habladurías, las injurias. Entonces Pedro les está diciendo: no se sorprendan. Los anima a recibir el tiempo de prueba como algo normal para los que somos de Cristo, sin que esto provoque extrañeza. Y luego en el versículo 13, él les exhorta a reaccionar con gozo en el momento de la persecución por causa de Cristo. Él les dice que somos parte de los padecimientos de Cristo, que estamos asociados por naturaleza a sufrir lo que Él sufrió, porque si somos de Cristo, Él ha dejado impreso en nosotros su vida. Él es la vida. El que está unido a Cristo tiene la vida. Por lo tanto, la muerte y las tinieblas no compatibilizan con la vida. Y es eso lo que ocurre. Es un reino que está en completa oposición a otro desde la caída en el Edén. Entonces él en el versículo 13 les dice: si no, gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y Pedro les está diciendo: cuando ocurre el ataque por causa de tu santidad, cuando ocurre el ataque, la persecución por causa de tu fidelidad, la reacción tuya tiene que ser comprender que es un ataque que proviene de las tinieblas a los que están en la luz. Entonces, lo que él les está diciendo: no miren el padecimiento del ataque, miren la meta. Si hay ataque, hay gloria. Y es por eso que Pedro les dice en el versículo 13: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es una marca de pertenencia.
es que al estar en el reino de luz, en el reino de su amado Hijo, en donde hemos sido trasladados por la regeneración del Espíritu de Dios, es el reino que luego se establecerá de manera definitiva y final en cielos nuevos y tierras nuevas. Él les hace notar que así como la glorificación de los hermanos del Hijo, o sea, la iglesia, nosotros somos los hermanos del Hijo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice el escritor a los Hebreos. Así como la glorificación de los hermanos es propiamente un diseño eterno, un propósito salvador del Padre, que lo pensó en la eternidad, de la misma manera, Él pensó el padecimiento por él. Y esto es lo que Pablo les está enseñando a los hermanos de Filipos cuando él les dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Esta concesión a causa de Cristo es que el Padre nos hizo parte de una gloria eterna que pensó en el Hijo. El hecho de que Él nos haya concedido a causa de Cristo significa que el diseño eterno que el Padre tiene es que al ser los hermanos del Hijo, la esposa del Hijo, Él nos levante de la tierra en salvación para darnos en casamiento eterno como un regalo de amor a su Hijo. Entonces, en ese plan eterno y redentor que estuvo en el corazón, en la mente del Padre, Él nos concede a causa de Cristo no solo que creamos en Él. Aquí la palabra está hablando que en el diseño eterno de la salvación, el hecho de que un pecador pueda creer es causa de todo un plan y de una operación sobrenatural sobre la persona, porque solo no lo puede hacer. Usted no puede agarrar a un impío de la solapa y decirle: cree, convertite, porque lo va a desnucar y se va a ir al infierno. No va a creer, a no ser que el Señor lo despierte. Y esa es la concesión de gracia. Pero note usted lo estremecedor, que en el paquete de la concesión está la fe y está sufrir. Yo lo leía el texto ahí en mi biblioteca, y lo leía el texto y oraba, y lo leía el texto y oraba, y lo leía el texto, y buscaba un comentario, otro comentario, otro comentario. Sí. Hermano, nos ha sido concedido no solamente creer en Él, en el mismo plan y en el mismo paquete de la gracia, nos ha sido concedido padecer por Él. Tremendo. Esta concesión de gracia, o sea, padecer por Él, está dada bajo el mismo propósito por el cual se nos concede creer en Él. Y esto significa que ser aborrecidos por asemejarnos a Cristo no es otra cosa que parte de la misma salvación. Y este es el propósito por el cual el apóstol Pedro les dice: ¿por qué se extrañan? Por eso Pedro seguidamente les confirma que este mismo principio es el que está operando en ellos. Les hace notar que si sobre ellos caen las mismas críticas, las mismas censuras, las mismas persecuciones que cayeron sobre Cristo, es porque somos de Cristo. Es porque somos el cuerpo terrenal y visible del Cristo glorificado. Somos los hermanos del Hijo, del Padre,
que hemos sido levantados en ese plan redentor, a los cuales por la salvación se les ha impreso el carácter del Hijo. Por lo tanto, al tener el carácter del Hijo, somos tan aborrecibles como lo fue Él cuando vivimos en fidelidad. Cuidado. Cuando el mundo está muy cómodo con vos, revisa tu integridad. Cuando el mundo está muy cómodo con vos, revisa tu santidad. Si vos te sentás en una mesa y tomás en exceso como ellos, fumás como ellos, insultás como ellos, si cuando se van a andar en andanzas por la calle salís con ellos, no esperés padecer por Cristo, porque en realidad lo que menos se está viendo en tu vida es a Cristo. Este es el punto. Y el grave problema que tenemos en la iglesia de hoy es el facilismo institucional. El creyente que se conforma con estar en los cantos, en las alabanzas, sí, en cumplir. Y lo que aquí está diciendo es que el diseño del Padre en la eternidad nunca contempló el marcador de tarjetas. Eso está en las empresas, no está en la iglesia. O sos o no sos. Y si sos, una de las evidencias de que sos es que no podés callar el Evangelio, es que no lo podés dejar de vivir y es que no podés evitar padecer por él. Pedro cierra los versículos de conexión diciendo: ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y está remarcando que el ataque de los impíos hacia los creyentes es justamente una blasfemia hacia el mismo nombre de Cristo. Que en realidad la blasfemia es hacia los actos piadosos y santos de la persona de Cristo. Pero también les está diciendo que ellos glorifican en ese padecimiento al mismo Cristo que los demás blasfeman. ¿Por qué? Porque es por el poder del Espíritu Santo que nos eleva por sobre el sufrimiento, proveyéndonos paz y descanso, que podemos nosotros soportar el ataque hostil, la exclusión, la persecución. Bajo la misma reacción que tuvo Cristo con su carácter cuando lo persiguieron, cuando lo prendieron y cuando lo mataron. Es el carácter manso y humilde. Y él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que glorifica a Cristo, que frente a los mismos ataques que él recibió, la reacción sea mostrar que estamos empapados de él. Que somos una copia de él. Dime, cuando enseñamos y hablamos de que Cristo sea formado en nosotros, de que Dios sea glorificado en nuestra vida, ¿qué decimos en todo ese lenguaje evangélico? Esto. No va a estar formado el Cristo de Nazaret, no sabemos cómo era, la anatomía de él no. Es el carácter de Cristo reinando en nosotros, que controla la reacción que cuando estábamos en el reino de las tinieblas eran operadas por la impulsividad de una carne muerta. Pero que hoy, al estar en Cristo, es operada por la impulsividad del glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Y eso les dice Pedro.
Pedro los anima a que soporten con gozo la prueba de la persecución y que no se desvíen procurando desligarse de estas marcas de pertenencia a Cristo. Y vos decís, Ariel, hace rato que estás hablando de lo mismo. Y sí, perdón, es 1 Pedro. El punto es que tenemos que acoplarlo a la cultura de hoy. Hoy no tenemos un sistema militar que esté todavía no sé por cuánto, con un camión ahí entrando con un AK-47, un falo, no sé, los nuevos que hay ahora, y que te estén prohibiendo glorificar a Dios. No te están persiguiendo, no te están buscando para matar, pero si hay un movimiento LGTBIQ que te quiere sembrar la perversión sexual como algo normal, decirle que no. La inmoralidad establecida en la cultura moderna. El hecho de aplaudir, destrozar una vida en el útero de la madre para darle libertinaje sexual a la que lo quiere hacer. Es lo mismo. Cuando sos un cristiano verdadero, le vas a decir que no a costa de lo que sea a lo que Dios aborrece. Y esa es la persecución. Te van a mirar mal, te van a tratar de anticuado, te van a tratar de cavernícola. Menos de que sos una persona aceptable y querible. Pero el problema es que nosotros, como verdaderos cristianos, muchas veces callamos los principios del celo de la santidad. Y frente a la opresión de un sistema que procura rendir la santidad de Dios, pisotearla debajo de las suelas de la maldad, es que la iglesia se queda callada. Entonces es como que esta carta es una carta vieja, como que nada de lo que les pasó a ellos les pasa. El punto es que ellos eran celosos y vivían mostrando a Cristo. Quizás hoy nosotros estamos detrás de un sistema en donde, no, si los miro fuertes, pierdo el trabajo. Si digo la verdad, no me van a querer. Si realmente confronto el pecado cuando estoy en la rueda de amigos o de compañeros de trabajo y están hablando de barbaridades que han vivido el fin de semana con otras mujeres que no son las suyas, o con otros hombres en los círculos femeninos que no son los suyos, porque también pasa, el cristiano se queda callado y no confronta el pecado. No predica de Cristo. No habla de que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. No lo dicen. La iglesia no está en la tierra para ser un micromundo de disfrute. Es maravilloso lo que nosotros vivimos. Está para alimentarnos en el micromundo del disfrute en la comunión cristiana, que es tan parte de la salvación como lo es la fe y el padecimiento. Pero está para abrirse y decirle al mundo que la verdad está acá. Y cuando eso ocurre, también ocurre la persecución. Porque hay un principio establecido en este mundo caído, y es que los hijos de la serpiente van a herir a los hijos de la mujer. Habrá enemistad entre los hijos de la simiente y los hijos de la serpiente. De esta manera, Él les dice entonces, es el padecimiento que nosotros podemos evitar, al que Pedro se refiere en los versículos que siguen. Primero les hizo ver la naturalidad del padecimiento para los que están dentro de la gracia, como un plan de Dios. Es un padecimiento inevitable. Pero frente a la presión de la persecución, ellos podían deslizarse, como tú puedes deslizar frente a la presión
en el ambiente laboral. Cuando te ponen las trabas y cuando te estorban la buena relación porque vos confrontaste el pecado y les dijiste, no es así, eso es pecado, Dios eso lo aborrece. Ese padecimiento es inevitable. El que ellos te persigan y te miren mal. Pero hay un padecimiento evitable y es el padecimiento que provoca el pecado. Es el que debemos evitar. Por eso es que Pedro les está dando esa opción y les está diciendo, frente a la presión que genera el padecimiento inevitable, no se desvíen. No se desvíen porque van a caer en experimentar un padecimiento peor, pero que es evitable. Es el padecimiento de no ser fieles en testificar de Jesús. Y él se los dice de esta manera: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y en este versículo, a través del nexo conectivo, así que, Pedro los llama a valorar profundamente el lugar que como hermanos de Cristo en el plan salvador de Dios tenemos nosotros. Ya que el Padre diseñó que llevemos los mismos dolores que su Hijo llevó. Que suframos los mismos padecimientos que Él padeció. Luchando en la carne contra el pecado y venciéndolo. Con el propósito de que por la presencia activa del Espíritu Santo podamos experimentar el mismo poder del reino de los cielos, el poder de Dios que consuela nuestros corazones, que es el mismo poder y consuelo que Cristo experimentó en su travesía terrenal hasta llegar a la muerte. Ese así que nos conecta con lo que venía diciendo. Pero él sigue diciéndoles, así que ninguno de vosotros. Pedro da un mensaje general con una puntualización personal. Ninguna persona de la iglesia debe atravesar un padecimiento evitable, porque eso lo constituye un cristiano infiel. Pedro exhorta a todos y a cada uno de ellos de manera personal a que entiendan que el padecimiento que genera parecernos a Cristo, en definitiva es lo que él mismo anticipó en Mateo 16, 24, cuando él dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y con esta enseñanza el Señor confirma que sus hermanos están llamados a dar aún sus vidas si fuere necesario por causa de Él. Si la fidelidad pone en riesgo tu trabajo, que lo ponga. Si la fidelidad al Señor pone en riesgo tu vida, que la ponga. Si la fidelidad pone en riesgo tu comunión, o sea, te lleva al aislamiento, que lo ponga. Es lo que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Los precios que Él pagó son los precios que debemos pagar. El resultado que Él logró es derrotar el pecado y la muerte. El que nosotros logramos por fidelidad es derrotar a un sistema impío que procura pisotear a Cristo y mofarse de Dios. Y con esta enseñanza el Señor confirma que sus hermanos son llamados a dar sus vidas por Él. Y en relación a esto, Pedro anticipa que el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, solo nos elevará por encima del dolor y del padecimiento con todo su poder, cuando el sufrimiento que padecemos
sea realmente por causa de su nombre y no por pecar, cometiendo actos rebeldes que sin duda van a traer el juicio de Dios, un juicio correctivo sobre nuestras vidas. Y es esto lo que Él les advierte cuando Él les dice: escuchen, si tienen que sufrir por Cristo, está bien, pero el único sufrimiento que realmente es aprobado y que es un sufrimiento que traerá la paz sobrenatural del accionar del Espíritu sobre ustedes, es cuando sufren por ser fieles a su causa, no cuando sufren por pecar. Hagan la diferencia. Y por eso Pedro les dice: no padezca ninguno de ustedes como padecen los homicidas, los que son señalados por haberle quitado la vida a alguien. No padezcan ustedes como padecen los que roban, los ladrones. Asegúrense de que el dolor que experimentan no sea la mano de Dios en juicio correctivo sobre su iglesia. Asegúrense en que el dolor que padecen sea por haber sido fieles y mostrar a Jesús a costa de lo que sea. Tampoco sufran por entremeterse en lo ajeno. Y Pedro los exhorta a que se aseguren de no experimentar el padecimiento que trae la disciplina del Señor sobre los hijos rebeldes. Él les hace la diferencia. El Espíritu Santo tiene una conducta sobre la iglesia cuando la iglesia es fiel, y el mismo Espíritu Santo tiene una conducta sobre la iglesia cuando la iglesia es transgresora. Y me refiero a la vida del creyente. Pedro les hace entender que ambos provocan dolor, pero un dolor es diseñado por Dios y otro es por ser cabeza dura, digamos. Pedro les dice claramente: si el Espíritu de Dios está obrando aprobadamente sobre tu vida fiel, vas a experimentar, por estar empapado de Cristo, un algo sobrenatural, que no es otra cosa más que la acción del Espíritu, elevándote por sobre el dolor y elevándote por sobre el padecimiento. Pero si el Espíritu Santo que está en la iglesia está obviamente compartiendo un pecado de homicidio, de maldad, de desorden de vida, el Espíritu Santo dejará la formación de Cristo en un stand-by, como decimos hoy, ¿no? Haciendo un loop, y se dedicará a corregir esa vida. Esta es la tristeza que es, según Dios, la cual produce arrepentimiento. Esto es lo que la Biblia llama contristar al Espíritu. Esto es lo que la Biblia llama apagar al Espíritu. Es cambiarle el sentido del orden de su trabajo en la vida del creyente. Dejará de formar a Cristo, dejará de mostrar a Cristo. La rebeldía de ese cristiano por dedicarse a vivir este tipo de acciones pecaminosas llevará al Espíritu a una disciplina correctiva propia de un Dios santo que encausa la vida del pecador nuevamente en camino correcto. Y lo que Pedro está diciendo, escucha, cabeza dura, si te persiguen, mostra a Cristo. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Entendé que vas a padecer peor, pero por corrección. No padezcan como padecen en las manos de Dios los ladrones. Eviten padecer lo que padecen los que matan, porque el Dios Santo se encargará de provocar que la vida sea verdaderamente angustiosa
cuando atentás contra Él. Toda la Biblia habla de lo mismo. Pecó Adán, la tierra con espinos. Anda a trabajarla. Dolor, sudor, lágrimas. La mujer que podía tener placer de dar un hijo a luz, sufre, le duele. Se agarra de las puertas y de los marcos hasta que llega el nuevo ser. Después, por gracia, ni se acuerda por el gozo que le provoca, dice la Biblia, ver a su hijito, pero le dolió. El pecado siempre trajo dolor. Siempre. Y si no, preguntáselo a David. Cuando sabía que tenía que ir y poner el pellejo con los que iban a la guerra, pero dijo, más no, que vayan ellos a pelearse, a matarse, a clavarse, yo me voy a quedar. Y en su vida pasiva, en el desvío de su función, en la negligencia de un mal liderazgo, salió a las puertas del balcón de su palacio y vio a una mujer joven bañarse en el río y la llamó. Se acostó con ella, la embarazó y como si eso fuese poco, mandó a matar a su marido. Pero la locura del pecado trajo tanto dolor que en el Salmo está registrado: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mientras yo callé. La misma obra del Espíritu de Dios que iba guiando a un gran rey que simbolizaba el futuro rey eterno, el que estaba preparando el trono que ocuparía el verdadero rey, es el que cayó en lo más bajo, en el adulterio y en el homicidio. Pero es el que experimentó la obra del Espíritu Santo llevándolo al arrepentimiento como un fuego interno que partía en sus huesos. Su vida angustiosa, dolorosa y cargada por pecar. Pedro les está diciendo, ¿por qué padecer esto? Si podés experimentar la obra del Espíritu que te lleva por sobre el dolor cuando el padecimiento es santo, ¿te vas a rebajar al golpe de la disciplina? No padezcan en las manos como padecen los malhechores. Y está generalizando con este término toda clase de delito, de maldad. ¿Por qué hablaba de los homicidas? Porque frente a la persecución, al maltrato, a cuando vos no hiciste nada y vienen y te golpean en la mejilla o te dejan un ojo negro, lo más seguro es que si no reaccionás bajo el carácter de Cristo, tengas ganas de matarlo al otro. Y uno de ellos fue Moisés. Y no solamente mató, ocultó bajo las arenas de Egipto el cadáver. Lo que Pedro les está diciendo, tienen que estar bajo el control del Espíritu de Dios para no actuar de manera tal que el Espíritu de Dios frene la bendición de llevarlos por sobre la persecución y los meta en el fuego de la disciplina. Ahí van a llorar de verdad. Eso le pasó a David, eso le pasó a Moisés. Y fue el mismo Espíritu que lo hizo. No fue otro. No padezcan como los malhechores. El homicidio por el ataque violento, el robo por las escaseces. Estaban huyendo, nómades, no tenían un lugar fijo, no estaban establecidos.
por decir como se dice hoy, vivían de changuitas que nunca alcanzaban. No se les ocurra sacar lo que no es suyo. Ustedes tienen que verdaderamente mostrar a Cristo a pesar de la escasez. No padezcan como malhechores, quizás revolucionando la sociedad, tratando de conseguir algún puesto, algún lugar que les permita vivir mejor, revolucionando la paz social. Eso era posible en aquel momento. Y es exactamente lo mismo que Pablo les dice a los de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:22. Como iglesia ustedes absténganse de toda especie de mal. Malhechores, no. Absténganse de toda especie de mal. Hablar como ellos, mirar lo que ellos miran, reaccionar como ellos reaccionan, buscar las salidas tangentes a la presión, como busca el mundo que no tiene el Espíritu de Dios. Esto coincide con el gran texto de Juan. Gracias por todos los apóstoles, Señor. Pero qué hermoso cuando Juan en la tercera carta, el versículo 11 dice: amado, no imites lo malo. No lo imites. Qué tierno que Juan cuando escribe. Hijitos, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo, y esto es lo tremendo, no ha visto a Dios. Podés estar bajo la iglesia, podés ponerte el escudito de corandeo grande así que te tape el corazón y cuando late que diga corandeo, corandeo, corandeo. No sirve de nada. No imites lo malo. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y dime, mi hermano, en esta semana ¿fuiste invitado a hacer lo malo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Se puede decir que conoces a Dios o que no conoces a Dios en relación a la reacción que tuviste cuando fuiste invitado a hacer lo malo? ¿Se puede decir que lo que estás sufriendo de dolor es por mostrar a Cristo o por ser rebelde a la santidad? No aguanto las noches, mis lágrimas, el dolor. No aguanto la carga de la vida. Hacé un alto, mi amado hermano. El padecimiento solo es aprobado y es un padecimiento que exalta a Cristo porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros de manera milagrosa te agarra y te pone por sobre el dolor. Eso es lo que Dios hace, por lo cual Pablo en 2 Corintios dice que Él es el Dios de toda consolación. El consuelo de Dios es el accionar del Espíritu frente a un padecimiento aprobado. Pero cuando el dolor no viene por mostrar a Cristo, hace un alto, posiblemente venga por la tosudez de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy vacío, me siento mal, la vida no me gusta, no tengo ganas de esto, no tengo ganas... perdón, ¿estás predicando? No, para colmo ni predico. ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? No, yo no oro ni leo. No, pero qué mal que me siento. Hacé un alto, porque es la voz del Señor en una disciplina correctiva. Dios no te pensó para eso, por eso te va tan mal.
Es como pretender meter el engranaje de un motor en un lugar donde no fue diseñado para entrar. A los golpes lo metés, la primera vuelta de motor reventó todo. No es la pieza que va ahí. Así es el cristiano cuando imita lo malo. Es una pieza fuera de lugar. Y eso trae mucho dolor. No padezcan en las manos del Dios justo, les dice Pedro, siendo juzgados y disciplinados por entrometerse en lo ajeno. La expresión en el original tiene un ímpetu, es alguien que se mete en las cosas de los demás a las cuales no fue llamado. Es un agitador, es un buscapleitos. Eso era posible en el hecho de que ellos trataban de entrar en la sociedad para poder satisfacer sus necesidades. Podían ser tentados a este tipo de pecado. Tratar de entrar de alguna manera en los círculos que proveían los recursos, pero de una manera pecaminosa. Es exactamente lo mismo que el cristiano que está en un lugar en donde todo el mundo busca hacer una sedición porque quieren cobrar el doble de sueldo. Y salen todos los impíos a romper las vidrieras y ahí va el creyente con un palo o agarrando los vidrios o metiéndose a sacar un pedazo de carne gratis en un saqueo. Es igual. Entonces, lo que Pedro les está diciendo, esto traerá dolor, pero dolor justo. Y el llamado del Señor es, no atraviesen el dolor justo que se atraviesa cuando pecan. Pedro les anima a entender que cualquier pecado o delito que cometiesen en medio de la persecución les haría perder la bendición del consuelo sobrenatural que experimentarían por el Espíritu. El reposo que les proveería el Espíritu Santo en esas circunstancias. Pedro les anima a vivir una vida piadosa y ordenada a pesar de las circunstancias adversas. Y tal como Pablo se los aconseja también a los hermanos de Tesalónica, cuando él les dice en 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y de la misma manera él les aconseja también en la segunda carta, 2 Tesalonicenses 3:11 y 12, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Era un mal de aquella época, que bien puede ser un mal de hoy. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El punto es que en aquellas sociedades no estaba la institución fabril, las empresas que hay hoy, el golpear una puerta, el mandar un currículum, el subir tu fotito con todo lo que vos has hecho en tu vida laboral, cliquear, mandarlo por alguna página y hay todo un equipo de personas que ¡brum!, te llaman por un celular. Todo eso es tecnología. Antes había que andar por ahí buscando qué hacer para no tener hambre. Y muchos pensaban que meterse en la parte política y en las sediciones era conseguir el sustento. Y el apóstol le dice, no hagan eso. Ustedes son iglesia. Deben obrar en paz. Y deben meterse en algún campo. Andate a sacar grano de un marlo de choclo. Te van a pagar. Andate a atar un animal. Andate a ordeñar un animal. Pero no se te ocurra pisotear el nombre de Cristo haciendo lío en la sociedad por no tener qué hacer. Y eso es lo que les dice Pedro. Pedro les dice, esto no es de un cristiano y lo único que va a pasar es que van a tener dolor.
Seguidamente Pedro les dice, si alguno padece como cristiano, haciéndoles entender que Dios sí obra por el poder de su Espíritu Santo, sosteniendo y mitigando el sufrimiento, pero el sufrimiento que califica según su norma de calificación santa para ser aprobado, porque está dentro de su plan de redención. Dicho de otra manera, el Padre nos pensó que el Hijo sea nuestro Redentor. El Padre en la epístola a los Hebreos obviamente guió que se escriba que fue necesario completar la obra de Cristo a través de los padecimientos. Pero de la misma manera nos advierte que es necesario que nuestra identificación con Cristo sea completa cuando sufrimos por Él. Está dentro del mismo plan. Y es por eso que dice, si alguno padece como cristiano, debe reaccionar con la ausencia de la vergüenza. Normalmente en un ambiente de trabajo que es feminista, si hablas de que Dios no diseñó los géneros para que ocupen ese lugar, vas a ser aborrecido por todas las compañeras de trabajo, que no solamente te aborrecen a vos, aborrecen a sus maridos porque son autoridad sobre ellas y quieren libertad. Te van a tratar de una mala manera, te van a mirar de una mala manera, van a imprimir conductas que te hagan sentir sapo de otro pozo, como decimos acá. El punto es, ¿qué te pasa por dentro? ¿Te da vergüenza o te da gozo? Y esta es la piedad a la que apunta Pedro. Esta. ¿Qué te pasa acá? No, yo no quiero entregar el folleto porque me cierran la puerta en la cara. ¿Qué te pasa acá? Me insultaron porque les quise hablar de la cruz. ¿Qué te pasa acá? ¿Es vergüenza? ¿Es vergüenza? Es pecado. Él está haciendo notar que no debemos experimentar deshonra, porque el padecer por el nombre de Cristo es una anticipación a la gloria que solo experimentarán los que en esta vida son identificados como hermanos de Él. Entonces Pedro les dice, lo opuesto a la vergüenza es glorificar a Dios por ello. Y el glorificar a Dios por ello no es solamente la gloria que le damos por nuestro porte santo, es la dedicación, es desprender alabanza a Dios por sufrir por Él. Como por ejemplo, Señor, gracias, porque en el lugar donde prediqué me hacen a un lado, gracias. Debe ser que prediqué lo que la Biblia dice. Gracias, Señor. Y no decir, oh, y ahora yo no voy a poder sentarme a tomar la cerveza fresca en el verano con mis compañeros, todo por causa de la Biblia y de Cristo y del Evangelio. Ese es el pecado. Eso habla de lo que hay en el corazón. Eso habla de si estás conectado con el reino o no. Glorifique a Dios por ello. Esto significaba que no se avergüencen por ser llamados cristianos, por más que los demás se burlen, los demás los injurien o los golpeen en la mejilla, como hacían, porque eran llamados cristianos y esto era una deshonra en la sociedad greco-romana del primer siglo. Era una mala palabra. Es más, hay escritos antiguos que comparan al cristiano con los renacuajos en un charco de barro y no eran más que esto. Pedro les anima a pensar que esta situación debe traerles gozo y los debe llevar a anticipar la alabanza que darán
solo los creyentes, los que están empapados de Cristo en la gloria final. Es lo que Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 17 y 18, cuando dice, y si hijos, esta es la pertenencia, la identificación, la cepa de la familia de Dios, lo que Él pensó en la eternidad, levantar hijos para la honra del Hijo, hermanos de su Hijo que heredarán la gloria que el Padre tuvo con el Hijo. Y si hijos, eso es lo que dice Pablo, también herederos. Y herederos de Dios. Porque no en vano Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, dice que después que Cristo haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y que esté establecido el reino en sus manos, porque Dios ha planificado reunir todo en Él, una vez que esté cumplida su tarea de reunir, entonces Él agarrará el reino y se lo dará al Padre. Y es por eso que la voz de la Biblia dice que los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Somos herederos de Dios. Es hacia donde vamos. Y somos coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si falta la marca del padecimiento por Él, es que falta el contacto con Él, ¿me entendés? Porque te avergonzás de la cruz, porque te avergonzás del nombre de Cristo, porque te avergonzás de confrontar el pecado, porque te avergonzás de que te aborrezcan las tinieblas. Entonces, ¿qué se hace suponer que estés en la luz? Y es esto lo que Pablo les dice. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, y sigue diciendo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, estas son las que Pedro está hablando, las que Juan está diciendo, las que Pablo está diciendo, las que Cristo advirtió, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No obstante, Pedro les explica que el siglo presente, o sea, ahora, mientras estamos en la carne, es el tiempo en el que Dios juzga los pecados de su pueblo. Y es esto lo que les está diciendo cuando dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo cual significa que en este tiempo, si alguno de ellos incurría en alguno de los pecados mencionados, Dios lo disciplinaría y los juzgaría. Esto es de que el juicio comienza por la casa de Dios. Esto significa, hermanos, miembros de la iglesia entran en juicio con Dios. A pesar de ser salvos y a pesar de ser iglesia, la iglesia puede estar en juicio. Agarre Apocalipsis capítulo 3 y el Señor está en un juicio con ellos y les dice, les queda así, y les saco el candelero. Así les queda. Arrepiéntanse. Eso es un juicio. Dios entra en juicio. Pedro les está diciendo claramente, si no caminan en el camino de la piedad y de la santidad, entrarán en un juicio con el Dios que juzga, y ese sí que duele. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, lo cual significa que en este tiempo, si alguno de ellos incurría en alguno de los pecados mencionados, Dios lo iba a disciplinar, lo iba a juzgar. Y este padecimiento quedaría fuera de la gracia consoladora del Espíritu, porque es un padecimiento que no califica para que el Espíritu te ponga por sobre el dolor. Califica para que el Espíritu te mantenga debajo del dolor, para corregir. Es lo que Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10.
porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, debido a que no habrá en la gloria venidera ninguna condenación para los creyentes, tal como Pablo lo dice y lo anticipa, no tenemos condenación ya los que estamos en Cristo, Romanos 8:1. Nosotros debemos padecer disciplina por los pecados que cometemos, debemos ser juzgados hoy, porque es la manera en la que el Señor ordena, purifica y mantiene a su iglesia en santidad. Pedro les dice, el juicio comienza por la casa de Dios. No hagan lo que no deben hacer, porque el padecimiento que van a padecer era evitable. Es lo que Pablo les dice a los corintios cuando les habla en el capítulo 11 y versículo 32 de la primera carta. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En la santidad de Dios, Él juzga a su iglesia hoy, porque no habrá condenación en el juicio final, que es hacia donde van los impíos que nos atacan. Pedro les está haciendo ver, entiendan cuál es el plan. Si ustedes reaccionan de una manera agresiva, si ustedes se tientan a robar, si ustedes se tientan a hacer sediciones sociales, ustedes caen en un juicio de parte de Dios. Lo consigue la presión de ellos. Dejen que ellos vayan al juicio de Dios y ustedes padezcan por ser fieles. Eso les dice Pedro. Eviten el padecimiento injusto. Y es por eso que él les dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es una pregunta retórica que en la misma Escritura se responde por boca del profeta Daniel en el Antiguo Pacto, en Daniel 12:2. Él dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida. Estos son los que murieron en Cristo. Esta es la iglesia que viene muriendo por una cuestión natural, por causa del pecado, desde la salida del huerto del Edén en adelante hasta la segunda venida de Cristo. Todos los que murieron en Cristo resucitarán para vida. Pero dice acá Daniel, y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Hay un juicio condenatorio de los impíos. Está siendo anticipado también por Juan de manera profética en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, lo mismo que ve Daniel, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto sí producirá vergüenza y confusión perpetua, como lo anticipó Daniel. No debemos avergonzarnos de padecer por Jesús. Esta es la vergüenza, el no ser de Jesús. Y esto va a llegar. Dicho de otra manera, Pedro los llama a que se gocen sufriendo como cristianos, porque esto les asegura que verdaderamente no padecerán el juicio por venir. Él concluye diciéndoles, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y en esta expresión Pedro refuerza el concepto de que es muchísimo mejor para la gente soportar el sufrimiento ahora con gozo. La gente que está en Cristo es atacada por el reino de las tinieblas,
pero descansará la eternidad en gloria. La gente que ataca al reino de luz será avergonzado eternamente en un fuego que nunca se apagará. Como creyentes que somos purificados por el testimonio del Señor, nosotros debemos gozarnos de padecer por Él. Vamos camino hacia la gloria eterna. Y entonces Pedro les dice, entiendan, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y es una expresión que a veces llama a una confusión. ¿Qué quiere decir que el justo con dificultad se salva? Bajo ningún punto de vista significa debilidad o limitación en el poder salvador de Dios, sino que más bien está enseñando que en el diseño de Dios, Él ha establecido que los justos, los salvos, atraviesen dificultad antes de entrar al reino de Dios. Se salvan los justos en medio de la dificultad. Esta enseñanza es la que Lucas imparte en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 14, el versículo 19 y 22. Pero antes quiero dejar en claro, si interpretaras que hay dificultad para la salvación del justo, deberías asumir que es un Dios débil, que tiene algún tipo de resistencia o de esfuerzo en poder salvar. La salvación de Dios es toda de Dios y es toda de gracia y tiene todo el poder de Dios. Por lo tanto, no hay dificultad para que un justo se salve. Pero sí el salvo atraviesa un montón de dificultades hasta entrar en la gloria. En Hechos 14, 19 al 22 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, a pedradas, ¿no?, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, a pedradas. ¿Te imaginas el dolor? La carne machucada, los huesos hirviendo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, me imagino, ¿no?, lleno de magullones, golpeado, sangrentado, anunció el evangelio a aquella ciudad. Y luego de haber hecho muchos discípulos, de ser obediente a la gran comisión, lleno de magullones, ¿no?, moretones, chichones, dolor, fiebre, malestar físico. Después de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y pensaba, ¿no?, cuando hace frío no queremos venir a la reunión, o si hay alguna campaña abajo del agua tampoco queremos mojarnos. El versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. No solo que tenían gozo porque los hayan agarrado a pedradas y no dejaban de predicar porque las piedras no los callaron, sino que también daban de la fortaleza espiritual para que otros sean animados. Exhortaban a los demás a que permaneciesen en la fe. Es lo que Pedro está haciendo con los creyentes perseguidos. Y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Una vez que Pedro los ha capacitado para que aprendan a evitar el padecimiento innecesario que genera la rebeldía pecaminosa, él culmina su exposición de exhortación y aliento y les dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y de esta manera les enseña cómo atravesar piadosamente el padecimiento que es inevitable. Ya les enseñó que eviten el dolor de la corrección y de la disciplina, el juicio que cae sobre la iglesia rebelde.
Pero ahora les dice cómo vivir el padecimiento inevitable. Está diseñado por Dios, les dice él, para que sus hijos atraviesen el mismo padecimiento pareciéndose a Cristo. Si padecen dentro del plan diseñado por Dios, por eso es la frase, los que padecen según la voluntad de Dios. Si ustedes padecen dentro de ese plan, entonces la reacción es esta: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto no es otra cosa más que decir: Señor, tú eres soberano sobre mi dolor. Yo no me voy a oponer a ti. Yo no voy a claudicar. Tampoco voy a tomar la tangente fácil. Yo no voy a caer en la vergüenza por no hablar de Cristo, o la vergüenza que siento por hablar de Él. Yo no voy a caer en la cobardía. Señor, yo voy a ser fiel, porque es un plan que me ataquen si en mí ven a Jesús. Pablo, cuando les escribe a los de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 1, 5 al 9, dice: Esto es demostración del justo juicio de Dios, lo que les va a venir a ellos por atacarnos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Pablo les está diciendo, está dentro de un plan que los persigan y sufran, porque es justo para Dios mostrar que Él ampara el reino de la luz que es atacado. Mostrar que Él está en la iglesia es lo que Dios quiere para glorificarse en nosotros. Y es la lección que le da a los que nos odian. Él los va a condenar. Nosotros debemos seguir mostrando que estamos en la luz. Y esto solo es mostrar a Jesús en nosotros. Amado, ¿tú eres consciente que la obediencia piadosa evita padecimientos que son innecesarios? Dime, ¿en qué pecado repetitivo estás? ¿Estás buscando padecer, pudiendo evitarlo? ¿Hay un ejercicio de mortificación piadosa de tu pecado? Ya sea la lascivia, la mentira, la envidia, los celos. Hay un ejercicio claro de mortificación del pecado para que el Señor siga bendiciendo la Iglesia Bautista Reformada Coram Deo con paz en medio del dolor, el dolor por testificar, no por pecar. ¿Entiendes que en la vida del creyente existe un padecimiento inevitable que está diseñado por Dios para que te identifiquen los demás como un hijo del mismo Padre? Alabas al Señor cuando padeces por causa de su nombre, sabiendo que el poder del Espíritu Santo te acompaña hasta salir del dolor. Descansás en la soberanía divina cuando estás en la prueba, sabiendo que es Dios quien la controla y Él es fiel. Pero quizás en esta mañana haya personas que están padeciendo y que verdaderamente sus vidas son un continuo dolor. Es el dolor que provoca el pecado. La palabra de Dios claramente nos habla
de que el pecado produce dolor. La palabra nos habla de que el pecado trae como consecuencia la muerte y que por ende los pecadores no arrepentidos jamás serán consolados por Dios ni entrarán en su gloria. Pero la palabra nos habla que por causa de que el hombre no contaba con los recursos para superar su pecado, el plan eterno de Dios estableció que el Hijo de Dios, el Redentor de la iglesia, el Redentor de los que creen en Él, sea hecho carne para venir a padecer en este mundo de dolor, dando su vida por los pecados. Dios mató a su Hijo en la cruz para que los que padecen el dolor del pecado hoy puedan verdaderamente ser aliviados en la paz que trae el perdón. Y el Señor te está llamando en esta mañana a que si vives en medio del dolor por causa de tu rebeldía y de tu pecado, te arrepientas y pidas perdón. Disfrutarás de la paz de Dios cuando pidas perdón por tus pecados y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por la epístola de Pedro que nos enseña a vivir en medio de la presión de esta vida. Gracias también porque enseña que es un diseño tuyo lo que nos toca padecer cuando somos fieles por tu causa y expandimos tu reino. También nos enseña que entraremos en la gloria si sufrimos por Él aquí. Y Señor, gracias por tu plan tan maravilloso, porque vamos camino a la gloria eterna, solo por gracia. Clamamos que si hay pecadores no arrepentidos en este lugar, que tú concedas por gracia el arrepentimiento que solo tú das, para que crean en Cristo y tengan vida eterna. Pero también si hay cristianos que están en rebeldía, aferrados a pecados que han sido hechos respetables, puedan ser confesados, expuestos y mortificados para la gloria tuya. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.